Arnau Vilanova fue un médico y teólogo valenciano considerado una de las figuras más destacadas de la medicina medieval y un importante pensador de su tiempo. Su vida y obra tuvieron un impacto significativo en la medicina, la alquimia y la teología, y su influencia se extendió por toda Europa. Arnau de Vilanova nació alrededor de 1235 en Villanueva de Gilaco, en el Reino de Aragón, toda España. Se formó como médico en las universidades de Montpellier y posiblemente en París, que en aquel tiempo eran centros de excelencia en la medicina. Su carrera médica lo llevó a trabajar por varias cortes europeas, incluyendo las de los reyes de Aragón, Sicilia y Francia. Arnau no solo fue un destacado médico, sino también un teólogo y alquimista. Escribió numerosos tratados sobre medicina, alquimia y teología y mantuvo correspondencia con figuras importantes de la época. A lo largo de su vida, Arnau fue tanto admirado como controvertido. Sus escritos teológicos en particular lo pusieron en conflicto con la iglesia y lo que lo llevó a que algunas de sus obras fueron condenadas por herejía. Falleció en 1313 durante un viaje al reino de Nápoles, en circunstancias que no están del todo claras. Arnau Vilanova es conocido principalmente por su trabajo en medicina y alquimia, pero también desarrolló un enfoque teológico que lo distinguió. Fue un ferviente defensor de la reforma de la iglesia y la vida espiritual. En su pensamiento teológico, Arnau criticó la corrupción dentro de la iglesia y abogó por un retorno a los valores cristianos primitivos. En medicina, Arnau adoptó y expandió las teorías de Galeno, combinándolas con las enseñanzas de Avicena y otros médicos árabes, y su enfoque integral y racional lo convirtió en uno de los médicos más respetados de su tiempo. En alquimia, Arnau abordó la búsqueda de la transmutación de los metales, aunque siempre bajo una prisma espiritual, viendo la alquimia como una forma de acercarse a Dios. Arnau Vilanova escribió una amplia gama de variedad que incluía medicina, alquimia y teología. Entre sus obras más destacadas tenemos el Tratado sobre la Salud, escrito para el rey de Aragón, en el cual Arnau proporciona consejos prácticos para mantener la salud mediante la dieta y el estilo de vida adecuado. Otra obra médica que resume gran parte de su conocimiento médico en la época es Spectacum Medicinae, que fue utilizado como texto referencial en las universidades. De Venenis, un tratado sobre los venenos y sus antídotos, refleja un profundo conocimiento de la farmacología medieval. También un tratado de alquimia, Rosarium Philosophorum, que explora la transmutación de los metales y su simbolismo espiritual. Otro texto muy interesante es De Temporat Aventus Antichristi, un texto apocalíptico y teológico en el que Arnau aborda el tema del anticristo y el fin de los tiempos, reflejando sus preocupaciones sobre la corrupción de la iglesia. Arnau de Vilanova sigue siendo una figura relevante tanto en la historia de la medicina como en la teología y la alquimia. Su enfoque multidisciplinario lo convirtió en un ejemplo. Arnau de Vilanova sigue siendo una figura relevante tanto en la historia de la filosofía como de la medicina. Arnau de Vilanova sigue siendo una figura relevante tanto en la historia de la medicina como en la teología y en la alquimia. El conocimiento que tuvo a nivel de médico, así como su doctrina teológica y su conocimiento espiritual de la Edad Media, fueron influyentes para el desarrollo de un pensamiento diferente. Su obra médica, aunque en gran parte superada por los avances modernos, sigue siendo estudiada por su influencia en la historia de la medicina. Asimismo, su enfoque teológico y místico continúan siendo interesantes para aquellos que estudian historia del pensamiento medieval y la interacción entre ciencia y religión.